como para que se den cuenta de diferentes cosas que uno puede hacer fácilmente con R, de manipular y crear objetos. Aquí el código de nuevo, recuerden que está en la página web, entonces lo pueden bajar y lo pueden ir viendo. Pero básicamente vamos línea por línea y veamos lo que hace cada una de estas comandos en R. Entonces si yo le digo 1, 2.8, lo que hace es que crea un vector del 1 al 8, o sea, tiene 1, 2, 3, 4 hasta el 8. Eso es todo lo que hace. El siguiente, si le digo rep, el comando completo es repeat, pero él entiende rep. 4,3, lo que hace es que repite el número 4, o sea, el objeto 4, 3 veces. Entonces va a salir un vector que tiene 4, 4, 4, básicamente. El siguiente, muy parecido, le digo rep y le doy un vector diferente o un objeto diferente. Ahora el objeto va a ser el vector que tiene la letra A y después la letra B en la segunda casilla. Y eso lo va a repetir 4 veces. Entonces va a ser un vector que va a tener AB, 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 así a 4 veces. El siguiente simplemente es una pregunta si algo es numérico. Entonces, pues si le digo numeric 5, me va a decir que sí. Si le digo character 6, pues me va a decir que no. El siguiente es uno que ya usamos una vez, la función sample, como lo dice pues digamos el nombre de la función, lo que hace es que samplea de un objeto que yo le doy un número digamos un número o saca aleatoriamente de un objeto que yo le doy 3, en este caso. Entonces, digamos, yo le digo, sampléeme por favor del vector que va del 1 al 20, o sea, 1, 2, 3, o sea, los números del 1 al 20, 3 objetos. Entonces va a sacar aleatoriamente 3 números del 1 al 20. Y el siguiente le digo, sampléeme de el vector cara sello, 6 objetos, y como son 6 objetos y solamente hay 2 en el vector, pues es imposible sacar 6 de 2, ¿no? Entonces toca que reemplace, que es lo que hemos discutido en la clase pasada. Entonces, básicamente es como en una urna sacar bolas con reemplazo, que seguramente lo vieron en alguna clase de probabilidad. Entonces, tengo una urna que tiene cabeza y sello, saco una vez, vuelvo a meter, saco otra vez, vuelvo a meter y así 6 veces. Entonces, si ustedes hacen esto en R, vamos paso por paso. Lo que da del 1 al 8, pues como les mostraba, es que muestra o saca el vector del 1 al 8. Si yo digo que repita 4 3 veces, entonces literalmente hace 4, 4, 4. Si digo que le repita AB 4 veces, pues hace AB una vez, AB 2 veces, AB 3 y AB 4 veces. No, me equivoqué. Si yo le digo numeric, él básicamente me crea un objeto número que es vacío y me lo crea 5 veces, entonces pues crea ceros. Si le digo con carácter, pues me crea un vector que tiene caracteres vacíos 6 veces. Y de nuevo, si le digo que me samplee un número del 1 al 20 3 veces, pues me saca 2, 11 y 3, aleatoriamente. Y si le digo que me saque de cara y sello 6 veces, pues saca cara, cara, sello, sello, cara. ¿Preguntas sobre esto? No, profe. Listo. Entonces, lo siguiente simplemente es como una serie de ejercicios como para que pensemos qué hace el computador, digamos, y ver si estamos todos de acuerdo. Entonces, digamos que yo voy a asignar al vector f, o al objeto f, lo voy a asignar al vector 2, 3, 4, 5. ¿Listo? Y tratamos de pensar como paso a paso qué es lo que va a ir haciendo cada una de estas líneas del código y después lo vemos en R. Entonces, la primera línea es coge f y lo eleva al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿qué creen ustedes que me debería dar eso? Pues todo lo que está en la concatenación elevado al cuadrado. Exacto, es como cada objeto elevado al cuadrado. Entonces va a ser 2 al cuadrado, o sea, como un vector que va a tener en la primera posición 2 al cuadrado. En la segunda posición va a tener 3 al cuadrado. En la tercera posición va a tener 4 al cuadrado. Y en la última va a tener 5 al cuadrado. O sea, va a ser como 4, 9, 16, 25. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Y la siguiente, entonces, ahora recuerden que f hasta este momento no lo hemos cambiado, ¿no? Entonces, f sigue siendo lo mismo porque no hemos reasignado f. Después cogemos a f y le sumamos 1, 2, 3, 4. Entonces, lo que va a hacer es sumar componente a componente. Es como una suma vectorial, como la que aprendieron en álgebra lineal o algo por el estilo. Entonces, como f es 2, 3, 4, 5, entonces a 2 le va a sumar 1, a 3 le va a sumar 2, a 4 le va a sumar 3 y a 5 le va a sumar 4. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el resultado debería ser 3, 5, 7, 9. ¿Sí? Sí. Sí, profe. Listo. Es bueno que hubiera como un thumbs up
Teams. Bueno, el siguiente, entonces, básicamente, cogemos al vector f y le agregamos o le concatenamos 6. Entonces, pues, ya no hace, digamos, el resultado ya no hace el vector 2, 3, 4, 5, sino 2, 3, 4, 5 y 6, que lo pegamos al final. El siguiente es, pues, una pregunta, ¿es numérico f? La respuesta, pues, debería ser que sí, vector a vector, o sea, posición a posición, entonces debería ser 4 verdaderos, verdadero, 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 verdadero. Después, le vamos a decir, sáqueme el promedio y acá adentro vamos a hacer una comparación de si f es mayor o igual que 4. Entonces, pregunta, ¿qué creen que debería ser? O sea, ¿cuál creen que va a ser el resultado ahí? Antes de mirar. ¿Va a ser un error? No. Va a ser falso, falso, verdadero, verdadero. Esto va a ser lo de adentro, de acuerdo. Entonces, f mayor o igual que 4 me va a sacar falso, falso, verdadero, verdadero. Es un vector que tiene dos falsos y después dos verdaderos. Y yo a ese vector que está acá adentro, ustedes pueden ver mi mouse, sí. En ese vector que está ahí adentro, lo va a decir que me saque el promedio de eso. Y recuerden que R automáticamente los verdaderos y falsos los cambia por unos y ceros. ¿Se acuerdan? Punto 25. Exacto. Entonces, básicamente hace el promedio de 0,011, que es, pues, sumo todo eso, me da 2 y lo divido entre 4, que es 0.25. No, 0.5, ¿no? Porque es 2 dividido entre 4. Sí, 0.5. Sí, listo. ¿Pregunta sobre ese o no? No. Listo. Entonces, ahora pensemos en el siguiente. Entonces, el siguiente, de nuevo, cojo el vector 2, 3, 4, 5 y lo voy a multiplicar el vector 1, 2, 3. Noten que los vectores son de longitud diferente, ¿o no? Porque, pues, el vector f tiene 4 entradas y el vector 1, 2, 3 tiene 3 entradas. Entonces, ¿qué creen que va a pasar acá? Si yo le digo a R que haga esto. Un error, ¿no? O... No. Va a multiplicar, ¿no? Va a multiplicar, o sea, por un segundo, a ver que si estamos de acuerdo. Si el vector con el que si los vectores que yo voy a multiplicar, cada uno fuera la misma longitud, multiplicaría como posición a posición o no. Es casi como, no, eso no es un producto punto. No sé cómo se llama, pero básicamente yo multiplico la posición 1 con la posición 1, la 2 con la 2, la 3 con la 3 y así. Pero en este caso, el primer vector tiene 4 entradas y el segundo tiene 3 entradas. Entonces, como que Va a multiplicar como, o sea, el 2, 3, 4, 5 por el 1 y luego todo por el 2 y así. no. Eso sería una buena hipótesis, pero Va a eso no es dejar lo el que hace sin R. multiplicar. Lo que hace R es básicamente, si se le acaban los objetos, él empieza a reciclar. Eso es literal, así se llama. Así lo llama el manual de R. Entonces, lo que va a pasar es que va a coger el vector de F, ¿sí o no? Entonces, el 2 lo va a multiplicar por un 1. O sea, posición 1 con posición 1. Después el 3 lo va a multiplicar con el 2, que es posición 2 con posición 2. Y después el 4 con el 3, que es posición 3 con posición 3. Y el 5 se le acaba el vector que estoy multiplicando. Entonces él va a empezar a reciclar y va a decir, ah, bueno, entonces el 5 lo multiplicó por un 1. ¿Sí tiene sentido eso? O Sí, sea, Sí, sí, profe. profe. eso es literalmente lo que hace R. Entonces, ahorita pues vamos a ver que este va a ser el resultado. Después, el siguiente, como dice la función, la función se llama length. Si ustedes le hacen pues pregunta en R length, lo que les va a decir es que evidentemente lo que devuelve es la longitud del vector. Entonces yo le digo, ¿cuál es la longitud de f? ¿Qué me debería devolver? 4. 4, tal cual. Listo. El siguiente, entonces yo le digo que me dé la longitud de lo que está dentro de la función que viene, que lo que dice es, repita el vector 1, 2, 3, 4, o sea, esa secuencia, 3 veces, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál va a ser la longitud de eso? 12. Exacto. 12. Es 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, que entonces en total es longitud 12, y entonces lo que me devuelve. Listo. El siguiente, lo que dice es, este es complicado. F menor que 2, igual que 2, o sea, disculpen, F dividido entre 2, igual que 2, o F menor que 3. Entonces, vamos como, primero veamos cada lado del O. Recuerden que la barra vertical quiere decir O. Entonces, F dividido entre 2 igual a 2, ¿qué me debería dar?
verdadero. 1. Falso. Exacto. Va a ser una comparación Verdadero. como vector a vector. O sea, vectorial. Entonces, exacto. Primero divido f entre 2, que me va a dar 1, 1.5, 2 y 2.5, ¿no? Sí. Y cada una de esas entradas la comparo con 2. Y entonces solamente la tercera va a ser verdadera. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. O sea, me va a dar falso, falso, verdadero, falso. Ese vector. Eso va a ser como lo primero que va a suceder acá. Y ese es como el lado izquierdo del O. Y el lado de la derecha del O es F menor que 3. Entonces, literalmente lo que hago es, me pregunto si ¿qué es menor que 3 o no? Entonces, ¿qué números son menores que 3 en F? Todos. No, 2. El 2 nada más. el 2 nada Solo más. 2. Porque, exacto, el 3 pues es igual, no es menor, y el 4 y el 5 son mayores, ¿o no? O sea, pero ya el F no está dividido entre 2. No, exacto, porque el F dividido entre 2 solamente sucede como en la parte de la izquierda momentáneamente. Ok. Si yo no reasigno F, él sigue siendo como el objeto original. Eso es una excelente pregunta. Entonces, claro, F menor que 3 va a ser verdadero, falso, falso, falso. Y entonces después, recuerden que el de la izquierda era falso, falso, verdadero, falso, y el de la derecha es verdadero, falso, falso, falso. Entonces yo ahora le pregunto, ¿qué es verdad? O sea, es uno entre esas dos cosas. Entonces, para que algo sea verdad entre uno, es que alguna de las dos es verdadera o no. Entonces, ¿cuál debería ser el resultado? Falso, verdadero, ¿no? No, creo que al revés. No. ¿Por qué crees eso? De pronto es El que primero del lado izquierdo sería falso, ¿no? O sea, F entre 2 es Sí. igual a 1, para 2 es falso. Y para el de la derecha, Perdón. Y para la derecha es el único al revés, verdadero, falso, falso, falso. no tampoco. Verdadero, falso, Porque el de la verdadero. izquierda, lo que dices tú, el de la izquierda, a ver, lo voy a hacer aquí. Claro. El 4 también es verdadero del lado izquierdo, ¿no? Entonces Exacto. sería verdadero, falso. Exactamente, exactamente. Esperen, lo voy a hacer solamente para que quiero que esto quede súper claro. Lo voy a hacer un segundo en mi tableta, pero necesito cambiarme de dispositivo. Esto tener muchos dispositivos es muy complicado. Segundo. Acá. No, me sacó de la reunión en mi tableta. No, lo juro que yo soy un profesor. Listo. Ok, ahí creo que en este momento deberían ver mi tableta. Sí, bien, listo, perfecto. Entonces, estamos discutiendo ¿no? Entonces, el de la izquierda es f dividido entre 2 igual a 2. Entonces, simplemente el primero es 1, 1.5, 2, 2.5, igual a 2, que el resultado es básicamente falso, falso, verdadero, falso. Eso es la izquierda, ¿no? Y acá hay un O que me dice si f es menor que 3, o sea, 1, 2, no, 1 no. 2, 3, 4, 5, menor que 3, y el resultado de esto es verdadero, falso, falso, falso. Y acá tengo uno en la mitad. Entonces, el resultado de ese O lo comparo como posición a posición. Entonces, la primera es falso o verdadero, que es verdadero. La segunda es falso o falso, que es falso. La tercera es verdadero o falso, que es verdadero. Y la última es falso o falso. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Súper. Si quieren, voy a terminar de hacer aquí en la tabla para no volver a cambiarme. Entonces, la pregunta es básicamente si f es, o más bien, que me convierta, lo que dice la función es as character, o sea, no es is.character, que la pregunta, como es como una pregunta, es un carácter, sino es as.character, o sea, conviértame a carácter. Entonces, lo que hace esta función es que fuerza las cosas a ser caracteres. Entonces, si el vector original era 2, 3, 4, 5, el resultado va a ser 2 entre comillas, o sea, como el carácter 2, y después el carácter 3, y después el carácter 4, y después el carácter 5. ¿Sí? Sí. ¿Listo?
La siguiente es, coja la posición 1 de F y súmele la cuarta posición de F. Entonces la posición 1 era 2 y la posición 4 era 5. Entonces, ¿cuál es el resultado? 7. ¿De acuerdo? Prof, una pregunta. Sí. O sea, si no hubiera puesto as.character, no hubiera podido sumarlo, ¿sí? En la No, parte de abajo. no porque, o sea, dos cosas. Uno, acá yo no he reasignado F. O sea, F sigue siendo 2, 3, 4, 5. Los números. Si yo hubiera dado, digamos así, o sea, a F ponme como si fuera un carácter F. ¿Listo? Entonces ahí reasigno F y ahora se convierte en el vector, no que tiene los números 2, 3 y 4, sino que tiene los caracteres 2, el carácter 3, el carácter 4 y el carácter 5, pero como caracteres. Ok. Y entonces ahí ya no los puedo sumar, porque yo no puedo sumar al carácter 2, no le puedo sumar el carácter 5. Eso no está bien definido. Lo que está definido es al número 2 sumarle el número 5. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Sí, prof. Listo, súper. El siguiente básicamente lo que hace es que me concatena F 4 veces, ¿o no? Prof, perdón. Sí. Vamos a regresar a R. Es que a mí, perdón Sí. que me atrase un poquito, pero el F por C 1, 2, 3 sí me marca error, no hace lo que usted dijo que debería de A hacer. ver. Sí, sí, vamos a regresar a F. Ahorita lo probamos Ok. en un segundo. Sí, perfecto, justo no De quería pronto como... es que yo me equivoqué, puede ser. Pero yo creería que... Ah, Ahorita lo pruebo. pero a ¿Cómo? mí me sale el resultado que dijo, pero aparte abajo me sale como warning Un message. warning que hizo un ciclo. Sí, exactamente. Ajá. Eso es lo normal. Ah, tienes razón, sí, sí me salió arriba el resultado, perdón. Ah, ok, sí. Normalmente lo que pasa es eso. Es que te da un Sí. warning que te avisa que está reciclando pues no te dice cuál, pero en este caso es el segundo vector. Sí. Listo. Entonces, el siguiente, o sea, este de acá, lo que hace es que concatena F 4 veces, ¿no? Entonces, básicamente va a ser 2, 3, 4, 5, después 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5 y 2, 3, 4, 5, y va a ser un vector de longitud 4 por 4, ¿no? O sea, 16. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Listo? Y Profesor, después, pero ese vector es una matriz o... no es una matriz, es una gran pregunta. Para construir matrices, uno tendría que decirle a R como intencionalmente que quieres construir una matriz, o tendrías que decirle as.matrix, más literalmente, y como ahí sí decirle que quieres en la primera columna F, en la segunda F. En este momento él simplemente va como creando vectores muy largos. Entonces coge 2.34 y le pega, digamos, a la derecha 234 y después a la derecha 234, así. Gracias. De nada. Entonces, listo. El siguiente, este es como, puede ser como confuso. Entonces hagámoslo como por acá. Entonces, lo que él dice es F entre paréntesis cuadrado 1, ¿sí o no? Entonces, recuerden que es como uno tiene que ir como de adentro hacia afuera. Entonces, lo primero es lo de adentro. ¿Qué es F? ¿Cuál es la posición 1 de F? 2. 2. Exacto. Entonces, realmente es como si esto, o esto es equivalente a ser F de la segunda posición. ¿Estamos de acuerdo? Y esto es igual a Sí. ¿cuánto? 3. Exacto. 3. Bien. Súper. El siguiente básicamente le digo, o el que está acá, le digo, dame la posición 1 y 3 de F. Entonces en ese caso sería 2 y 4. Si no estoy mal. ¿Sí? Sí. Sí. Sí, profe. Y ahora este de acá, este sí que es complicado, o pues a mí me parece complicado, entonces lo voy a hacer acá también. Entonces básicamente es F, porcentaje en 1 hasta 4, asterisco 2. Así literalmente está escrito, ¿no? Sí. Entonces, lo que está preguntando es que si F está en algo, pero lo que está complicado es que es ese algo o no. ¿Ustedes qué creen que va a pasar acá? Cuando yo le doy 1 hasta 4 multiplicado por 2.
literalmente esto depende mucho del lenguaje de programación. Entonces, piensen como cuando uno en el colegio aprendía el orden de las operaciones, que es como primero lo que da en paréntesis, después exponentes, ¿no? Después se suma, después se multiplica y al final se suma, ¿sí o no? Eso, cuando lo aprendí en Colombia le decíamos BEDMAS, brackets, exponents, yo no sé qué, bueno, en fin. Entonces, como el orden de las operaciones depende del lenguaje de programación. Si no estoy mal, ahorita lo revisamos en R, lo que hace R es que primero hace esta secuencia, que es la secuencia 1 hasta 4. Entonces hace 1, 2, 3, 4, ¿no? Ese vector, digamos. Y después de eso, multiplica por 2. Entonces, cada objeto lo va a multiplicar por 2 dentro de esa secuencia. Entonces, el resultado va a ser 2, 4, 6, 8. Otros lenguajes de programación, y esto es para que lo tengan en cuenta, podría hacer las operaciones en otro orden. Entonces, podría que primero, o sea, esto no es lo que hace R, pero no es lo que hace R, pero pues para que lo pensemos, podría ser que el primero multiplique 4 por 2, y entonces esto es como si fuera 1 hasta 8, y el resultado fuera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta 8. Pero eso no es lo que hace R. Pero es, digamos, no es algo ilógico, porque al menos cuando yo aprendí eso de que el orden de las operaciones matemáticas nunca estaba donde va la secuencia, digamos. Entonces, lo que hace R, creo, estoy casi seguro, es primero hace 1 hasta 4 y después multiplica por 2. Sí. ¿Listo? Ojo, si ustedes quisieran lo de arriba, lo que no hace R, una manera de hacerlo es poniendo paréntesis, o sea, como usando los paréntesis para ayudarse, así como uno hacía en matemáticas. Entonces, si ustedes quisieran lo de arriba, una manera de hacerlo sería decir 1 hasta 4 por 2, o sea, por asterisco, digamos, asterisco 2, y ahí sí paréntesis afuera. Entonces, él hace primero lo que está en el paréntesis de adentro, que es 4 por 2, después hace la secuencia, y entonces le da uno el vector 1 hasta 8. ¿Sí? Ok, sí. Y entonces, recuerden que bueno, la pregunta original era f en 1 hasta 4 por 2. Entonces, básicamente vamos a preguntar qué objetos de f están en el vector 2, 4, 6. Entonces, si no estoy mal, 2 sí está, 4 también está, pero 6 sí, no. Sí, pero no, más bien. Si vamos y miramos f, recuerden que f era 2, 3, 4, 5. Entonces, 2 sí está, 3 no está, 4 sí está y 5 no está. Entonces, si no estoy mal, va a ser, o sea, la respuesta a todo esto va a ser verdadero, falso, falso. Sí. Porque va a ser 2 sí está, 3 no, 4 sí, 5 no. Y entonces ahora, bueno, creo que los tengo acá todos. Acá básicamente tengo como lo que habíamos hablado, como el resultado. Entonces, si yo le voy f a la 2, pues me va a dar cada elemento a la 2. Cuando lo sumo, suma objeto por objeto. Entonces, 2 más 1, 3 más 2, 4 más 3, 5 más 4, queda 3, 5, 7, 9. Si yo le digo que me pegue 6 al final, pues él lo pega. Si le pregunto si es numérico, él me dice que sí. Noten que él no saca sí, sí, sí 4 veces, sino que saca un sí. O sea, este vector es numérico. El siguiente, recuerden que la multiplicación que hemos hablado, entonces él va a reciclar. Entonces 2 por 1 da 2, 3 por 2 da 6, 4 por 3 da 12. Y después 5, como ya no tengo que multiplicarlo, va a reciclar objetos. Entonces va a volver a empezar. Entonces va a ser 5 por 1. Y entonces va a dar otra vez 5. Y ahí le dice a uno un warning que dice, hay un objeto más largo que el otro, entonces voy a empezar a reciclar. Después, bueno, ¿cuál es la longitud de f? 4. La longitud de 1, 4 repetido 3 veces, 12. El otro era el que hicimos pues como a mano, que es f dividido entre 2 igual a 2 o f menor que 3. Entonces da verdadero, falso, por lo que hablamos antes. Si yo le digo que me convierta en carácter f, entonces él lo convierte en el carácter 2, el carácter 3, el carácter 4, el carácter 5, pero no confundir eso con los números. La primera posición más la cuarta posición de f da 7.
Después repetir f cuatro veces, pues da 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5. Y vean que eso no es una matriz, es un vector muy largo. Y si yo le digo que me dé f la primera posición, me da un 2. Y después la segunda posición de f, pues es un 3. Y bueno, creo que el resto no, por alguna, no copié bien esta figura, pero pues dan lo que yo decía acá, pero espérenlo, ¿cómo hago para cambiar? No. ¿Esto qué screen es? Ahí están viendo mi segunda mi R o no. Sí, ya Sí. sé. O sea, que está en blanco, ¿sí? ¿De acuerdo? Literalmente no sé qué pueden ver ustedes. Voy a pensar que sí. Entonces, si no estoy mal acá, al final lo tengo. Entonces, ya, el último es si le doy la posición 1 y 3 de F, pues me devuelve 2 y 4, que es la posición 1 y 3. Y después si le digo, primero hagamos lo de la derecha, que es 1 hasta 4 por 2. Entonces él devuelve 2, 4, 6, 8. ¿Por qué es 2, 4, 6, 8? Porque coge el vector 1, 2, 3, 4 y lo multiplica por 2. Entonces da 2, 4, 6, 8. Y después pregunta df, que está ahí. Y como habíamos dicho, da verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Preguntas hasta ahí? No. Listo. Ahí, voy a volver acá. Yo les puse como una tarea, simplemente para que practiquen, no es una tarea que me tienen que entregar ni nada, pero pues prueben creando, por ejemplo, como algo que tiene, pues lo que hice acá, como un factor que tiene saco de una muestra aleatoria hombres y mujeres, digamos, sumo todos los números del 18 al 773 y saco, y también les saco el promedio a eso. ¿Qué pasa si tratan de hacer una lista que tenga, o sea, como un vector que tenga un lógico, un numérico y un string? Básicamente R les va a decir que no se pueden mezclar. Traten de usar la función paste, que funciona para concatenar caracteres. Entonces, si yo le doy el carácter A y el carácter B y los pego, pues él me va a dar el carácter AB pegado, o sea, una sola palabra, digamos. Traten de reorganizar pues este vector, básicamente para que en vez de sea 10, 9, 8, 7, sea 7, 8, 10, 9, simplemente como usando las posiciones. Y prueben con la función piso y porcentaje para ver cómo se podrían calcular los múltiplos de 4, los múltiplos de 4 entre 463 y 899. Las dos funciones sirven para hacer eso, simplemente es como prueben a ver qué les da. Pero simplemente es una tarea como para que practiquen, no me la tienen que entregar ni nada. Listo. Antes de cambiar a, digamos, al siguiente tema, ¿preguntas? ¿No? ¿Seguros? Yo nada más tengo una pregunta o sea, ¿cuál es la diferencia entre, a la hora de trabajar con R, abrir un file y un project? Es una gran pregunta. Básicamente, creo que para casi todo lo que ustedes van a hacer en su vida, es mejor abrir un file, donde el file, básicamente son estas funciones, ¿estamos de acuerdo? Un project es cuando, digamos, si ustedes fueran a, no sé, eventualmente, pues, o sea, puede que en su vida sí lo van a usar. Si eventualmente ustedes van a programar algo así súper complicado, por ejemplo, como un software que, no sé, haga, no sé, coja los datos de crímenes de Ciudad de México y haga unos mapas interactivos o algo por el estilo, entonces mucho mejor tener un proyecto porque el proyecto lo que hace es básicamente como que mantiene todo en el mismo lugar, como una serie de do files, pues de files de R como en el mismo, sí, en el mismo lugar, pero la verdad, para casi todo lo que van a hacer ustedes en su vida es mejor usar un file, simplemente. Es como para programación avanzada, digamos. Ok. Listo. Entonces vamos a pasar a la clase 2. Entonces, de nuevo, si quieren, bajen como el file de R, que también lo vamos a ir como ir trabajando poco a poco. Y igual yo aquí en las slides pues tengo como el resultado de lo que R va dando todo el tiempo. Pero si ustedes lo quieren ir como en su computador viendo qué va dando, pues lo pueden hacer.
Listo. Entonces, básicamente, el objetivo real de la clase, digamos, lo que vimos antes es como básico de R, o sea, cómo abrir R, ¿no? Y crear objetos. Pero lo que vamos a estar haciendo nosotros todo el tiempo es trabajando con datos. Y entonces el objeto principal que vamos a usar es lo que se llama un data frame. ¿Listo? Entonces, recuerden, R se trata de crear objetos y manipularlos. R tiene muchos objetos diferentes. Unos objetos son números, otros son vectores, otros son matrices. Hay un tipo de objeto que se llama data frame y como le dice su nombre, pues es para meter datos. Conceptualmente, un data frame es lo mismo que una hoja de Excel. O sea, no hay ninguna diferencia. Es una, digamos, una matriz grande donde en cada celda pues yo tengo algo. Diferentes filas son diferentes observaciones y diferentes columnas son diferentes variables. Entonces, si yo quiero mirar como una misma observación, diferentes variables, miro la fila, y si quiero mirar la misma variable para diferentes observaciones, pues miro las columnas. Es lo mismo que una hoja de Excel, como se la imaginan comúnmente. Y pues técnicamente lo que hacen los data frames es simplemente es una lista de vectores, pero los pongo todos juntos, como en una matriz, digamos, para tener en cuenta que hay que, digamos, la posición, no sé, si uno mira la fila 3, o sea, como la posición 3 de cada vector corresponde a la misma persona o a la misma observación. Eso es como la clave. Entonces no son vectores que yo simplemente pongo juntos de cualquier manera, sino es clave que la misma fila o la misma posición de cada vector corresponde a la misma persona o a la misma observación. Entonces, obviamente, por lo mismo, los vectores tienen que ser de la misma longitud. Si no son de la misma longitud, R no les va, o sea, no los va a dejar funcionar, les va a dar un error. Entonces, para crear un data frame, uno literalmente usa la función data frame. Entonces, yo, por ejemplo, acá, en este ejemplo que tengo abierto, estoy al vector o al objeto df, le estoy asignando, noten que usé la flechita ahí, un data frame. ¿Y qué va a tener ese data frame? Va a tener la posición en la carrera, o pues una variable que yo voy a llamar posición en la carrera, race position, y va a tener el vector 1 al 5. Entonces, digamos, la primera persona va a llegar primero, el segundo va a llegar el segundo y así. Después les voy a crear una variable que dice cómo dicen hola, y entonces pues voy a crear diferentes cosas. Entonces voy a decir que la primera persona dice hi, el segundo dice hello, el tercero dice hey, el cuarto dice yo y el último dice hi otra vez. ¿Listo? Y al final tengo cuántos hijos tiene cada uno. Entonces, 3, 5, 1, 0, 2. ¿Listo? Entonces, noten que cuando yo dentro de la función dataFrame, sí uso igual. Entonces, básicamente es como decir, a la primera variable, que la voy a llamar racePosition, póngale 1 al 5. A la segunda, póngale pues este vector de hi, hello, hey, yo, hi. Y al número de hijos, póngale 3, 5, 1, 0, 2. ¿Listo? Y usted le dan df, lo que va a hacer R literalmente es imprimirles este data frame. Entonces lo voy a hacer aquí rápido. Noten que yo en el código R trato como de comentar lo que hacen las cosas para que ustedes después lo puedan como referenciar. Pero entonces si yo corro eso, cuando yo le dé df me va a devolver el data frame como yo lo imagino, que es, ok, pues tiene como 5 personas, digamos la persona 1 llegó de primero, dice hi y tiene 3 hijos. La persona 2 llegó de segundo, dice hello y tiene 5 hijos y así, sucesivamente. Eso hasta ahí, pues creo que no tiene mucho misterio. Ahora que tenemos una base de datos, ahorita vamos a ver bases de datos más complejas, ¿no? Esto simplemente es un ejemplo sencillo. Pues muchas veces uno quiere ver los datos, así como uno quiere abrir una hoja de Excel como para ver los datos cómo se ven. Entonces, la primera manera es como les mostré, que es en la consola, dando el nombre de la base de datos, en este caso df, y él la imprime. Normalmente, o sea, en este caso como tenemos 5 observaciones, eso se puede hacer fácil, pero normalmente esto es imposible porque las bases de datos suelen tener miles o a veces millones de observaciones, entonces pues es muy difícil de ver. Entonces hay otros como trucos para ver la base de datos. La primera es, uno puede en el environment hacer clic sobre la base de datos y eso abre como una hoja de Excel. Entonces, por ejemplo, acá en mi R, si hago clic acá en la base de datos, vean que acá a la izquierda me apareció la base de datos como una hoja de Excel. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ustedes vieron eso? No estoy seguro. Sí, prof. Ah, ok. Sí. Listo. Entonces eso es como lo primero. Hay otras maneras, bueno, aquí pues yo lo mostré cómo se ve. La otra manera es, si ustedes se dan cuenta, ahí en el environment
hay una pequeña flecha al lado de la base de datos. Si uno hace clic en eso, eso le muestra bastante información. Entonces, por ejemplo, si hago clic acá es en la flecha, no en la base de datos, vean que él lo que hace es como que me dice una variable que se llama raise position, que es un int, que quiere decir que son números enteros, y tiene un 2, 3, 4, 5. Después está la variable que se llama, como dicen, hola, y es un factor, y es más o menos así. Y está el número de hijos, que es un número, y es 3, 5, 1, 0, 2. Porque, ¿cuál es entre porque el de la posición de la carrera dice que es un entero y el número de niños dice que es un número? Porque para R los números enteros empiezan en los positivos. Entonces, como hay alguien que tiene un número de hijos 0, eso lo convierte en un número. ¿Qué quiere decir esto básicamente? Que ocupa un byte más, o sea, ocupa más memoria, porque R tiene que guardar si el número es negativo o positivo, básicamente. Eso es la diferencia. Entonces, si uno puede, pues, bueno, eso depende de cuánta memoria tienen. Esto era más importante en los años 80 cuando la memoria era un factor limitante. Hoy en día uno compra un terabyte por, no sé, menos de 1.000 pesos. O pues un disco, un terabyte. Entonces, no es tan importante. Listo. La siguiente es, cuando los datos son muy largos, en este caso no va a servir para nada, uno puede usar la función head. Y también hay una función que se llama tail, que lo que hacen es que muestran las primeras 6 y las últimas 6 como observaciones. Entonces, muchas veces sirve como simplemente para ver las primeras 6 observaciones de la base de datos. Y la última es la función str, que es como una abreviación de structure, que le dice a uno literalmente la estructura de la base de datos. Entonces, si yo hago eso, como strdf, pues, ¿qué me va a dar? Me va a decir que es un data frame que tiene 5 observaciones, 3 variables, y la primera, digamos, variable es posición en la carrera, tiene estos enteros, la segunda, es como la información que básicamente aparecía cuando yo hacía clic en la fecha, pero aparece como en la consola. ¿Bien? ¿Preguntas? Tengo que confesar que es que algo muy raro en las clases virtuales que yo no sé si tienen preguntas o no en algún momento. Entonces, por ejemplo, si en vez de descargar, digo, me imagino que para la gran mayoría de los proyectos las bases de datos no las descargas de algún lado, ¿no? No las haces. Ahorita creo que en 5 slides vamos a bajar una base de datos de Ciudad de México, de la producción. Ok. Pero si quisiéramos crearla como ahorita, podemos irle poniendo nada más así vectores y cada vector sería una variable, ¿no? Sí, sí pueden, pero claro, eso normalmente es digamos, bastante complicado para, pues, si te vas a bajar una base de datos de, no sé, 1.000 observaciones, claro, porque tienes que decir cuánto vale la variable para cada observación. Lo que sí funciona es a veces uno quiere como construir una variable a partir de otras dos, por decir algo. Entonces, eso sí lo puedes hacer porque puedes decir, bueno, para cada persona quiero que sea, no sé, la variable 3 al cuadrado más la variable 5, por decir algo. Y quiero que esa nueva variable se llame la variable Pepito Pérez, ¿no? O algo por el estilo. Ya, ok, perfecto. Gracias. Listo. Entonces, noten que algo que, y esto es muy importante, lo que más quiere saber uno, o sea, obviamente mirar las bases de datos está súper útil, es los datos de dónde vienen, o sea, como estos datos que yo estoy mirando, de qué son. Y eso no se los va a dar la función structure, ni mirar el environment, ni nada por el estilo. Eso lo van a saber ustedes, como decías tú, porque se van a bajar la base de datos de algún lado, o fueron al INEGI y se la dieron, o algo por el estilo. Entonces, como que, y esa parte es clave, es saber los datos de dónde vinieron. Vamos a hablar mucho más de eso después, pero normalmente las bases de datos tienen, digamos, un manual, casi, pues a veces lo llaman diferente, puede ser un codebook o un manual o un instructivo, que les dice qué variables son, cómo se miden, de dónde salieron, a quién le hicieron la encuesta, digamos, si tienes 5 valores, qué quieren decir los 5 valores. Entonces, por ejemplo, en el INEGI, si ustedes bajan la ENOE, que es la base de datos con la que miden desempleo, eso tiene un manual súper largo que se dice cómo se hizo el sampleo. Por ejemplo, que la variable de salario tiene un máximo, y no es porque la gente gane un máximo, sino es porque ustedes no pueden poner una base de datos como la de la ENOE, que es una base de datos, digamos, que tiene reserva estadística, o sea, yo cuando doy mis datos, yo creo que nadie va a saber quién soy, pues yo sí soy Carlos Slim y pongo que mi salario, pues o lo que gano al mes es, no sé, millones de pesos, la gente va a saber que soy Carlos Slim, entonces como que ellos lo que hacen es que le ponen un máximo al número que muestran ahí. Y es importante uno saber eso, porque si yo saco el promedio de los salarios,
pues tengo que saber que no es el promedio puro, sino que es un promedio que tiene como este ruido que le mete la nube. Entonces es importante como siempre leer estos manuales de las bases de datos. Y esos manuales pues antes le dicen a uno qué valores toma, cuántas organizaciones hay, cuáles son los nombres, y normalmente también tienen como estadísticas descriptivas, normalmente. Depende del manual de datos. Listo. Entonces, Mauricio, sí. Por ejemplo, ese tipo de cosas, tú las expresas, ese tipo de especificaciones las vas a poner cuando des tu interpretación de tus resultados, ¿no? Como para Claro, exactamente. tomarlo en Entonces, cuenta. totalmente de acuerdo. Si tú, por ejemplo, llegas y dices, voy a hacer, o sea, hablemos de la NOE, que tiene como datos de salarios, y tú vas a hacer una gráfica de desigualdad de trabajo, de salarios en México, desigualdad en México, no sé, lo que importa, ¿no? Como que tienes que tener en cuenta que esto, o sea, y tú haces una gráfica, el Gini o cualquier otra cosa que te muestre la desigualdad, claro, tienes que ser muy específico en que puedes que estés subestimando la desigualdad porque los salarios más altos no van a aparecer en tu base de datos. Súper clave poner eso. Vale, gracias. Sí. Listo. Entonces, listo. Entonces, ahora que ya tenemos una base de datos, en este caso es esta base sencilla que se llama DF, ¿cómo la podemos usar? Pues lo primero que uno normalmente quiere hacer es como medio raro, pero quiere devolverse a obtener los vectores de cada variable. Y esto se puede hacer de varias maneras. La primera es con el símbolo de pesos y la segunda es con digamos, el nombre en sí. Pero normalmente la más común es el símbolo de pesos. Entonces, yo aquí les puse que noten que RStudio tiene un autocompletar. Entonces, yo, por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Si yo le doy DF acá, están viendo mi R, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Silencio es que sí. Listo. Y le doy símbolo de pesos, él automáticamente me muestra las 3 variables que tiene eso. Entonces yo puedo decir, yo en realidad la que quería ver era número de hijos. Le hago clic ahí, o pues lo que sea, y él me va a mostrar 3, 5, 1, 0. O sea, me va a devolver el vector que estaba en esa base de datos. Y con vectores ustedes ya saben muy bien cómo manipularlos, o no, eso es lo que hablamos la clase pasada. Entonces ustedes pueden sacar la tercera posición de ese vector, o ese vector multiplicarlo al cuadrado, o lo que ustedes quieran hacer, básicamente. Entonces, recuerden, con el signo de pesos, yo digamos, DF, o sea, la base de datos, signo de pesos o de dólares, lo que sea, y el nombre de la variable se devuelven al vector. Y ustedes, de nuevo, ya saben qué hacer con vectores. Entonces, por ejemplo, si esta primera línea que está acá, simplemente les va a escupir el vector, la segunda les va a dar la segunda posición de ese vector, y la tercera les va a comparar ese vector con 3 y les va a decir verdadero si es mayor o igual que 3 y falso si no. Entonces acá creo que tengo el ejemplo. Entonces, si le dicen la segunda posición, les va a decir que es 5, y si le dicen que si es mayor o igual que 3, pues les va a decir en el primer caso sí, en el segundo también, los siguientes 3 es falso. Entonces va a ser verdadero, verdadero, falso, falso, falso. Listo. Y hay bastantes maneras, como les decía, de hacer esto. Y uno a veces usa una, a veces usa la otra, dependiendo, sinceramente, de qué es más conveniente. No, hay unas que tienen ventajas en unos casos y otros en otros. Entonces, por ejemplo, la primera es la que ya hablamos, que es usar el símbolo de dólares o de pesos para sacar de nuevo la variable. La segunda es darle el número de la columna. Entonces, las bases de datos tienen un orden. Si ustedes recuerdan, lo voy a abrir aquí. Nuestra base de datos tiene 3 columnas y la tercera columna es el número de hijos. Entonces yo le digo, devuélvame la tercera columna, pues él literalmente me vuelve la tercera columna. Y la última es poner entre comillas el nombre de la variable. Noten que estas últimas dos, si se dan cuenta, como que yo estoy poniendo la columna en la segunda posición, ¿no? Y esto es porque casi que las bases o sea, los data frames, como hemos hablado, es como una hoja de Excel, entonces casi como una matriz, ¿no? Y entonces, si yo considero diferentes objetos de la matriz, yo, por ejemplo, piensen como cuando uno, no sé, en álgebra lineal decía, yo quiero el objeto 3, 5, o sea, de la matriz. Eso quería decir el objeto que está en la fila 3 y en la columna 5, ¿o no? O sea, ¿recuerdan eso de álgebra lineal o no? Sí. Entonces, R funciona de la misma manera. Primero van las filas y después las columnas. Cuando es un vector, pues no toca especificar eso. Yo simplemente le digo, dame la segunda posición y ya, pues no hay filas y columnas. Pero cuando tengo una matriz o algo parecido a una matriz, como un data frame, entonces le tengo que decir,
si quiero filas o si quiero columnas. Entonces, en este caso, noten que el primer espacio lo dejé vacío, puse una coma simplemente, y eso quiere decir, quiero todas las filas, y después le digo qué columna quiero, entonces quiero la tercera columna, o quiero la columna que se llama number of kids. Si yo quisiera filas, sería al revés, le diría df, digamos, hagámoslo como acá un ejemplo, si yo quisiera al revés, yo le diría df, la primera posición, coma, nada. Entonces diría, dame la primera fila. Y él efectivamente me va a dar 1, high, 3. Y si le quiero darme las primeras, no sé, 2 o primeras 3, entonces le doy df 1 hasta 3, coma, nada, porque quiero todas las columnas. Y él me devuelve 1, 2, 3, hola, hello, hey, y 3, 5, 1. Y yo también, igual como en una matriz, puedo acceder a una celda específica. Entonces, por ejemplo, yo le podría decir, quiero de la tercera fila, quiero saber, o la tercera persona, no sé, cuál es el número de niños, ¿no? Debería volver un 1, y eso es lo que hace. ¿Eso queda claro o no? Sí, profe. Sí. Listo. Muy bien. Obviamente, podemos, igual que antes, coger estos vectores o esta base de datos y hacer diferentes cálculos para los vectores. Entonces, yo, por ejemplo, le puedo preguntar cuál es el promedio de la posición de la carrera. Entonces, simplemente promedio y de la data frame df, sácame de la posición. Puedo decirle del data frame de cómo dicen hola, dame la cuarta posición. También es básicamente el mismo que decir df 4, cómo dicen hola, ¿no? Porque me va a volver esa celda. Y la última, pensemos que hace la última, llegué y yo le digo, ok, dime el número de hijos de la gente y compara eso con 1. Si es menor que 1, o sea, quiero saber si es menor o mayor que 1, ¿no? Entonces, si tengo menos de un hijo o 1, me va a decir verdadero, y si tengo más, me va a decir falso. Y después le va a sacar la suma a eso. Entonces, ¿qué creen que va a pasar? Si quieren, les muestro la base de datos acá otra vez. La base de datos está acá arriba. Entonces, lo que le estoy diciendo es, compare el número de hijos con el número 1, ¿era? Ya no me acuerdo. Sí. Entonces, ¿a quién le va a dar verdadero esto? ¿A qué observaciones? Al 1 y al 0, ¿no? Sí, o sea, realmente a la observación 3 y la observación 4, ¿no? O sea, como la tercera y la cuarta posición. Pero que corresponden a 1 y 0 hijos, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, para las dos primeras va a ser falso, las dos siguientes va a ser verdadero y la última va a ser falso, ¿no? Y yo le estoy pidiendo una suma de ese vector, entonces, ¿qué me va a volver él? Pues verdadero más verdadero, que sería 1 más 1, ¿no? Y es 2. 2, exactamente. Entonces, creo que acá lo tengo. Entonces, básicamente, de nuevo, simplemente es el promedio de las posiciones de la carrera, que es 3. Después, como dice la cuarta persona, hola. Y la última es, sumemos esta comparación. Entonces, de nuevo, era falso, falso, verdadero, verdadero, falso. Entonces, cuando sumo todo eso, me da 2, porque el verdadero lo convierte a 1. Listo. Entonces, ahora, pues, una práctica, y ahorita tengo el código, pero entonces, o sea, si ustedes tienen código abierto, pues no pasa nada, pero les propongo lo siguiente. Traten de hacer esto, o sea, abran un archivo nuevo de R y traten de hacerlo 2 minutos, o sea, no es muy complicado, lo que está acá en esta slide. Y veamos si a todo el mundo le da lo mismo. ¿Listo? Simplemente como práctica, aquí en la mitad de la clase. Y si no les da lo mismo, entonces discutimos qué es lo que puede haber pasado. Pero entonces el objetivo es básicamente, vamos a crear un data frame que en la primera variable, que lo va a llamar A, va a tener los números del 1 al 20. En la siguiente va a tener los números del 0 al 19 multiplicados por 2. Entonces recuerden que el primero hace 0 a 19 y después multiplica por 2, ¿no? Y en la siguiente va a sacar números aleatorios del 101 al 200, va a sacar 20. Y noten que lo va a hacer con reemplazo. O sea, saca un número del 101 al 200, lo guarda y lo vuelve a meter en la bolsa y saca otro y lo vuelve a meter en la bolsa y así. Y después vamos a ver cuál es el promedio de C, cuál es la suma de A por B, cuántas veces C dio 103 o menor, cuál es la octava fila de B, o sea, la variable B,
y cuántas filas B tiene por encima de 10 y C por debajo de 150. ¿Listo? Entonces, 5 minutos. Traten de hacer esto en su R. Un segundo, profe, antes de que... Es Sí. que no entiendo. Ve que ahí en el data frame, en la tercera parte, antes del vector sample, hay unas comillas. Eso, por No, alguna son razón. unas comillas que a mí se me fueron. No deberían estar ahí. Ah, ok, con razón. Sí, me confundieron un poco. No, lo siento. Pero, ¿cambiarían algo si sí estuvieran ahí? O sea, deja de Creo que te funcionar. debería volver un error. Estoy casi seguro. Ok. ¿Qué es lo que pasaría? Sí. Sí. No, o sea, incluso no los tengo. Porque te va a decir como, no, sí, no entiendo que porque hay un espacio, un vector ahí, o sea, como un carácter justo ahí antes de C, entonces te va a volver un error. Sí, Ya, ok, gracias. listo. Entonces, traten de hacerlo sin mirar mi código, ¿no? Porque pues yo ya les puse la respuesta. Una pregunta rápida. ¿Ya todo el mundo puede instalar R exitosamente? Yo sí. Silencio es que sí. Ok. Prof, otra pregunta. Dale. Para hacer operaciones tipo de, ¿no? El promedio de C, necesitamos tener una variable definida C, ¿no? Claro, por eso. Pero la variable C estamos de acuerdo que es la última, ¿no? Que es la que saca una Sí. muestra de 101 a 200. O sea, mi pregunta es, al momento de que yo las defino dentro de un data frame, ¿en el environment se van a crear las variables o tendría que No. definirlas aparte? O sea, van a ser creadas como dentro del data frame. Entonces, si tú quieres sacar el promedio de C, tienes que, como decirle, Ok. del data frame, sácame el vector C, o sea, la columna C, Ya, ok. y a eso sacar el promedio. Va, ¿Sí? gracias. Profe, yo tengo una duda. En el tercer punto me está preguntando que sume A veces B o B a veces. O sea, no. Pensémoslo como en el colegio. Entonces, primero multiplica A por B y después sumas. ¿Sí? Ah, ok. Sí, sí, gracias. ¿Qué tal? ¿Listo o quieren un poquito más de tiempo? Ya casi, un poquito más. Ok, ok.
como dato curioso, como los que saben usar Stata, la diferencia más grande, pues creo yo, entre R y Stata es que R solamente R permite tener varios data frames abiertos al mismo tiempo, como varias bases de datos, mientras que Stata solamente tiene permitido abrir una base de datos simultáneamente. Entonces, eso genera como ciertas dificultades al programar a veces en Stata. Tal vez la diferencia más grande. ¿Tienes alguna recomendación de videos o algo así para Stata? O sea, no, debo confesar que no, porque yo aprendí Stata hace ya mucho tiempo. Es como más nuevo en mi vida. Ok. No, sí, lo siento. O sea, pero igual, si ya sabes programar en uno, es más, o sea, sabes, en cualquier lenguaje, no importa si es R o Stata, ya es más fácil como adaptarse a la lógica de programación, simplemente. Es como lo pienso yo. Vale. Bueno, entonces, ¿listo? ¿Les parece si vemos las respuestas? Entonces, Sí. yo aquí, pues literalmente tengo el código, ¿no? Entonces, lo primero que hago es, creo el data frame. Entonces, A le pongo 1 a 20, B le pongo 0,19 por 2, ¿no? Y C creo este sample, ¿no? Acá una cosa importante es que es muy probable, como C es un número aleatorio en últimas, o es un vector aleatorio, porque estoy sacando como una muestra de los números de 101 a 200, cada uno de nuestros computadores nos va a dar respuestas diferentes. Estoy casi seguro de eso con probabilidad 1. Entonces, no se preocupen si no les da exactamente lo mismo. Entonces, lo primero es el promedio de C. Digamos, si yo corro eso, a mí me dio 146.75. De nuevo, es posible que a ustedes les dé diferente, pero simplemente tiene que ver con que estamos haciendo un sampleo aleatorio. Prof, ¿Sí? ¿cree que pueda poner el fondo negro? Es que se ve un poco, o sea, se pierde un poco algunos Es que signos. la vez pasada alguien me dijo que se veía mejor en blanco. ¿Qué prefieren? Hagamos una pequeña votación. ¿Quieren que simplemente como que ponga la letra más grande? Eso puede ser como la solución. Si la pongo en 16, digamos. Ahí se ve bien, no sé. Sí, se ve bien. O sea, yo prefiero el fondo negro, pero lo puse blanco por ustedes. Entonces, si quieren lo pongo negro. No, o sea, hagamos una pequeña encuesta. A ver, ¿cómo mejora? ¿Ahí o...? Creo que es acá. Ah, es acá. Este es el que yo tenía antes. O así ven mejor. Pregunta. Puedo hacer cualquiera de las dos. A mí se me hace mejor en blanco. Blanco. Yo prefiero blanco. Okay. Igual blanco. Yo también. Creo que el blanco fue un poco más popular. Entonces, no sé cómo. Creo que es este. Ok. Pues bueno, igual hay que tratar de hacer un poquito más grande, que tal vez espero que eso ayude. Listo. El siguiente simplemente entonces yo cojo el vector A, entonces vean que lo llamé con df2 signo de pesos A y lo multiplico por el vector B. En este caso, como los vectores son de la misma longitud por construcción, pues no va a haber ningún problema de reciclado y sumo todo eso. Este sí nos debe dar igual a todos porque acá no hay nada aleatorio. Entonces, si yo hago esto, da 5320. ¿A todo el mundo le dio lo mismo? Sí, prof, una pregunta. Yo aquí creo que está más fácil como lo hizo aquí, pero también en vez de hacer el DF2 signo de dinero A, puedo Sí. hacer DF2 corchetes, Sí. 1 y el otro, ¿no? Así tal cual. O sea, a ver si estamos de acuerdo. Sí, es lo que yo hice. Es lo mismo, ¿no? Da exactamente lo mismo. Porque recuerda que o yo puedo llamar por el nombre de la variable o por la posición. Da igual. Listo. Después la siguiente pregunta era si había algún número en C que fuera menor que 103. Entonces, esto se puede hacer de muchas maneras. Yo lo que hice fue comparé, ¿no? Pues el vector C con 103. Y esto me da un vector que tiene verdaderos y falsos. ¿Estamos de acuerdo? Y después lo sumé. Entonces, si la suma de eso es 1, 2 o cualquier número más grande que 0, es porque hay al menos un número que es mayor que 0.
Si la suma es 0 es porque ninguno es mayor que, disculpen, porque hay un número menor que 103. Si la suma es 0 es porque eso es falso para todo el mundo, y entonces la suma va a dar 0. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, si yo hago eso, en mi caso me va a decir que es verdadero. Hay otras maneras de hacer esta misma línea de programación. Otra que se me ocurre a mí es, por ejemplo, hago la comparación, que de nuevo es un vector que tiene verdaderos y falsos. Lo voy a poner aquí. Varios verdaderos y varios falsos. Y yo podría decirle, dame el máximo de ese vector. Entonces, si el máximo es 1 es porque es verdadero para alguien. Y si el máximo es 0 es porque es falso para todo el mundo. Y entonces, si yo le doy esto, pues también va a volver 1, o sea, verdadero, básicamente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Aquí es donde puede ser diferente para todos, ¿no? Por el C. Puede ser diferente para todos porque C es diferente para todos, seguro. O sea, si quieren les muestro cómo es mi C, y ustedes lo pueden comparar con el de ustedes. Mi C es 117, 160, 175, y ustedes seguramente les dio otra cosa. Perdón, otra pregunta. R Sí. no es como Excel, ¿no? Una vez, o sea, cuando genero C es aleatorio, pero ya una vez que lo hizo es eso. No es como Excel que en Una Excel sí excelente generas pregunta. valores aleatorios Es cada una de vez las, que pones algo es los una de las cambia. cosas más incómodas de Excel es precisamente eso. Que si tú generas un número aleatorio, cada vez que abres o sumas o cambias algo en la cosa, él vuelve a generar todos los números, ¿no? Sí, aquí no, Sí. aquí ya. Sí. Más importante que eso, y esto lo vamos a discutir más adelante, creo que en este caso no lo hice, si no lo hice acá, pero uno le puede dar lo que se llama una semilla. Los computadores generan números realmente pseudo-aleatorios, usando algún algoritmo por ahí bien complicado. Y entonces yo le doy una semilla a ese algoritmo, y si yo le doy la semilla, ahí sí a todos y todos le damos la misma semilla al computador, todos los Cs deberían ser lo mismo. Entonces tiene la ventaja que yo puedo como recrear los resultados, así tengan un componente aleatorio. ¿Sí tiene sentido eso? Sí. Sí. Listo. Pero es una gran pregunta. Excel nos dio una noticia en estos días, pero los biólogos del mundo decidieron recodificar los genes humanos porque Excel los confundía con fechas. Entonces, los genes del mundo desde hace unas semanas se llaman diferentes, o sea, los humanos, porque Excel hacía cálculos erróneos porque los confundía con fechas. Así de malo es Excel. Listo. Y la última, entonces simplemente queremos, recuerden la pregunta era, ¿qué números de B son mayores que 10? ¿Y qué números de C son menores que 150? ¿Y cuándo pasa eso? Simultáneamente, porque la pregunta era, volver a poner, no, cambié lo que no era. A ver, ¿cómo hago para volverme al... acá? La pregunta es, ¿cuántas filas tienen B encima de 10 y C menor que 150? Entonces, si yo quiero efectivamente ese I, entonces la manera de hacerlo es, voy a decirle que B sea mayor que 10, que C sea menor que 150 y quiero un I. Y eso me va a dar un vector de falsos y verdaderos. Y yo quiero sumar cuántas veces es verdadero, o sea, cuántas veces es igual a 1. Y eso, en mi caso, da 8, pero a ustedes de nuevo les puede dar diferente. Bien, ¿preguntas hasta ahí? Ok. Muy bien. Listo, entonces, de nuevo, recuerden que aquí es muy importante que hay unas filas, porque no simplemente nos quedamos con los vectores, porque nosotros normalmente lo que vamos a querer en esta clase es saber cuándo diferentes variables están relacionadas para una misma observación. Entonces queremos como, en cierta manera, como llevar cuenta de qué observación estamos hablando. Y el realmente es ver cuando una de las filas, una de las columnas, causa otra de las columnas. Entonces, digamos, si una de las columnas es educación y otra salario, queremos ver cuál es el efecto de la educación en el salario, no la correlación, el efecto. Entonces, ese es el objetivo de la clase. Entonces, por eso es que es importante tener los data frames, porque queremos saber para una persona que tiene educación 8, cuál es su salario, ¿no? Pues educación, no sé, licenciatura, cuál es su salario. No podemos simplemente tener en un vector pues la educación y en otro el salario, porque pues nos perdemos, básicamente. Listo.
Entonces, bueno, en este ejemplo, por ejemplo, si quisiéramos saber cuál es la relación entre tener hijos y la posición de la carrera, o si hay una relación entre el número de hijos y cómo se dice hola, esas son como las preguntas que nos vamos a estar haciendo. Estos data frames, nosotros, y esto se hace mucho, los vamos a manipular bastante. O ustedes los van a manipular bastante en su vida. Entonces, ¿qué puede hacer uno? Uno puede crear nuevas variables, puede cambiar variables, o sea, como reasignarlas, así como reasignar objetos, y puede cambiarle los nombres. Y eso es la mayoría de las cosas que uno hace cuando está como manipulando objetos. Esto es súper importante y es súper aburrido, pero si usted le pregunta a cualquier científico de datos o persona que trabaja con bases de datos, el 90% es limpiar la base de datos y el 10% es como la estadística fancy que va después. Entonces, limpiar datos es, o sea, es como es todo lo que no se ve y está detrás de un trabajo que se demora mucho tiempo, y es súper importante porque si ustedes a un modelo estadístico le meten basura, él va a botar basura. Entonces, para que el modelo estadístico bote algo bueno, necesitan meterle algo bueno. Y ese algo bueno, pues va a ser una base de datos que ustedes van a tener que limpiar, básicamente, o manipular para que llegue como a un lugar donde la puedan usar. Entonces, listo. Por ejemplo, nosotros podemos agregar una variable nueva. Entonces, lo que podemos hacer, por ejemplo, es decirle, queremos agregarle el estado donde vive la gente, un estado de Estados Unidos, a esta base de datos, a la base que teníamos originalmente, la DF. Entonces yo lo que hago es que voy a crear un vector que va a tener el estado donde viven, que va a ser Alaska, California, Maine o Florida, y lo va a pegar eso a DF. ¿Listo? Entonces lo que estoy haciendo es DF, signo de números, estado, o sea, es como así creo la base de datos. Asígnele, no tengo que estar la flechita, de asignar este vector. ¿Listo? Y es un vector de caracteres. Entonces algo muy importante, que digamos tal vez no discutí tanto antes, es que en una base de datos ustedes pueden tener variables que son de diferentes tipos. Si pensamos en esta base de datos, yo tengo unas variables o unas columnas que son números y otras que son texto, y no pasa nada. Entonces aquí a una de las columnas le va a meter el estado, y si ustedes hacen eso, pues entonces ahora la base de datos va a tener los datos que teníamos antes más el estado en el orden en que yo se los di. ¿Bien? Y la variable, o sea, bueno, la tabla se va a seguir llamando DF, ¿verdad? Se va a seguir llamando DF porque, exactamente. Yo lo único que hice fue que a DF, con el signo de pesos, le asigné una variable nueva. Entonces modifiqué ese objeto, DF. Sí. Oye, prof, yo tengo una pregunta. Sí. Si queremos cambiar, por ejemplo, solo un estado, por ejemplo, Florida, ¿cómo lo hacemos para cambiar solo un estado? O sea, por ejemplo, di que tú quieres cambiar el estado para la persona 5, ¿listo? Entonces me voy a ir acá a mi R. Y entonces tú quieres ahora que para la persona 5, el estado, digamos, ya no sea Florida, sino sea qué estado quieres. ¿Texas? Entonces, nota que bueno, lo voy a poner aquí la flechita. Uno puede hacerlo con igual, pero la flechita es como mejor programación. Lo que estoy diciendo es, coge el vector DF de estado, ¿sí o no? Y a la posición 5, asígnale Texas. Entonces lo que estoy cambiando es Florida. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, perfecto. Y entonces así, lo voy a hacer aquí como ejemplo rápido. Entonces lo corro, le digo que me vuelva a mostrar DF. No, pero es que, lo siento, pero es que volví a correr la parte de arriba, entonces obviamente no va a quedar bien. Entonces vuelvo a correr solamente DF, y entonces ahora acá en el último me va a aparecer Texas y no Florida. ¿Sí? Okay. Sí, perfecto. Muchas gracias, profe. Pero una pregunta rápida para todos. Supongamos que está relacionado a lo que tú dijiste. Yo en realidad me doy cuenta, por alguna razón, leyendo el manual de la base de datos, que en realidad la gente que vive en California, esas personas, en realidad viven en, no sé, en Washington. ¿Listo? En el estado de Washington. Y normalmente las bases de datos no tienen 5 observaciones, tienen miles de observaciones. Entonces, ¿cómo podría yo decirle al computador, donde aparezca California, ponme en realidad Washington? O sea, ideas en este momento. No se los he enseñado, pero ¿ustedes qué se les ocurriría con lo que ya saben? Pues en lugar de poner el 5, ponemos California.
¿Con un if o algo parecido? ¿Con un qué? If, con un condicional. Más o menos, exacto, que es como sería un poco Nesata. Se nota que tú tienes. Pero entonces, lo que hace un condicional, a ver si estamos de acuerdo. Me estoy adelantando un poquito, pero esto me parece una buena idea ahí como para probar. Digamos, yo lo primero que quiero saber es quién tiene California de estado, ¿no? Entonces, si yo hago esta comparación, igual California, él me va a volver un vector de falsos y verdaderos, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Entonces, como un condicional, entonces lo voy a hacer aquí. Él me va a decir falso, verdadero, verdadero. Entonces, yo lo que quisiera, como en cierta manera, es decirle al computador, donde esto sea verdadero, cámbiamelo por Washington, el estado que habíamos dicho. Entonces, una función muy útil es la función which, que lo que me dice es qué posiciones son verdaderas. Entonces, lo voy a borrar acá esto como un vector que se llama pos. Entonces, si yo hago esto, estoy tratando de volverme un mejor programador, entonces voy a usar esto. Entonces, si yo le hago esto, básicamente, lo voy a hacer paso a paso. Si yo le digo which, esto que ya hemos visto, es vector falso, verdadero, verdadero, falso, él me va a ver las posiciones que son verdaderas, que en este caso es la 2 y la 3. Y efectivamente él me dice, la 2 y la 3 son verdaderas. Entonces yo voy a guardar eso en el vector pos. Entonces, a ver si estamos de acuerdo. Ahora lo que yo quiero realmente es que en las posiciones que son verdaderas, que están guardadas en el vector pos, me guarde qué. ¿O qué debería yo asignarle acá? ¿El nuevo país que le queremos poner? El nuevo, exactamente. Que habíamos dicho que era Washington. Entonces, de nuevo, revisen qué es lo que estamos haciendo acá. Estamos diciendo, primero, compáreme quién vive en California. Entonces, es una lista de verdaderos y falsos. Dígame para quién es verdadero. Esa es la función which, que es súper útil. Entonces, bueno, como repasarla una vez. Entonces, eso lo voy a guardar en un vector que lo va a llamar posición, solamente como para guardarle un segundo. Y entonces ahora quiero que en el estado, en esas posiciones, que en este caso van a ser la 2 y la 3, le asigne un nuevo estado que es Washington. ¿Listo? Y si hacemos eso, y yo le doy DF ahora, entonces donde antes aparecía California, ahora va a aparecer Washington. ¿Preguntas sobre eso? Ok. O sea, en sí, ¿qué es lo que nos dice which? Which me dice qué posiciones son verdaderas. Entonces, de nuevo, si yo, voy a empezar el ejemplo de ceros porque si no ya no va a funcionar. Si yo le digo primero esto de adentro, ¿no? Que es una comparación, él me saca un vector que es falso, verdadero, verdadero, falso, falso. Entonces esto como que me resume esa información y me dice, mira, 2 y 3 son verdaderas. O sea, la posición 2 y la posición 3. Entonces which me va a escupir eso. O sea, me va a decir 2 y 3 son lo que es verdadero. O sea, alguna manera de decirlo es, para la fila 2 y la fila 3, el estado es California. Ok, ¿y hay algún which, pero que nos diga cuáles son los falsos? No, pero tú siempre puedes, cada condicional lo puedes hacer al revés. ¿A qué me refiero con eso? Tú le puedes decir, este vector, es una excelente pregunta que acabas de hacer. ¿Sí o no? Habíamos dicho que era falso, verdadero, y tú quizás como que fuera al revés, básicamente, ¿o no? O sea, como que no es igual a California. Hay dos maneras de hacer eso. Una es con el signo de exclamación que envuelva todo el vector. Y eso lo que hace es que te lo cambia. Entonces, básicamente ahora lo vuelve verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero. Es como básicamente es como una negación. Entonces, como que no sea verdad que el estado es igual a California. ¿Sí? Okay. Sí, ok, perfecto. Gracias. Y otra manera es, en vez de decirle que sea igual, tú le puedes decir, quiero que sea diferente. Y la manera de decirle que sea diferente es signo de exclamación, igual. Es como decir, no igual. O sea, quiero que el estado no sea igual a California y él te va a volver exactamente lo mismo. Ok, y otra pregunta. Ahorita tú usas mucho la flechita y el guión. Eso es igual a un igual, ¿no? Es igual en el 99.9% de los casos. La gente que usa mucho R, siempre recomiendo usar la flechita, o sea, la asignación, pero te voy a ser sincero, yo utilizo el igual en el 90% de mi trabajo.
simplemente porque se me olvida que la flechita es mejor. Entonces Sí. por eso es como que estoy tratando de usar la flechita, pero funcionan igual. Ok, gracias, profe. Como que estoy tratando de enseñarles buenas prácticas, aunque yo no las siga en mi vida diaria. Ok, entonces eso todo es lo que se conoce como la manera base de R de hacer las cosas. O sea, es como R básico, es así. Desde hace unos años existen unos paquetes que usa, digamos, la gente que hace más estadística, porque R se puede usar para muchas cosas, para biología, para hacer mapas, o sea, es un programa que es muy completo para hacer muchas cosas. La gente que hace como estadística y economía creó una serie de paquetes que son bastante populares. Uno se llama DPLYR, que básicamente es como, si ustedes lo dicen rápido, suena como data pliers, es como pinzas para los datos. Entonces como que la lógica es un paquete que te permite con pinzas sacar como partes de la base de datos. ¿Listo? Y aparte hay otro paquete que se llama el tidyverse, y ahorita lo vamos a ver, y eso tiene como todo un paquete como de estadística, de econometría básicamente detrás. Entonces a veces es muy útil. Yo uso las dos, sinceramente depende un poco como de la situación, si la base es más fácil de una o la otra. No importa cuáles usen ustedes, pero les voy a tratar de enseñar ambas. Una ventaja de como los data pliers es que su sintaxis es igual que la de SQL. SQL es el lenguaje que usan para guardar grandes, o sea, bases de datos de verdad grandes. Estoy hablando como la base de datos de impuestos del país, de México, no sé, o sea, como cientos de millones de personas. ¿Por qué usan SQL? Porque es lo más eficiente. Entonces, si ustedes en algún momento quieren usar SQL, la ventaja de si van a usar este paquete que se llama Data Pliers, pues es que ya van a saber, o sea, no es lo mismo, pero van más o menos a entender cómo funciona SQL y van a ser muy fácil aprender cómo se usa. ¿Listo? No sé si en alguna vez en su vida lo van a necesitar, pero digamos, no sé, Uber, su base de datos la tiene en SQL. Rappi, su base de datos la tiene en SQL. O sea, las bases de datos grandes de verdad en la vida viven en SQL. Eso no hay duda al respecto de eso. Y alguna gente le parece que, no sé, como la sintaxis, o sea, como se escriben las funciones, es súper intuitivo. Entonces, pues, voy a tratar de enseñarles ambas. De nuevo, tidyverse es otro paquete que no hace parte de, digamos, lo que yo llamaría RBasic si ustedes lo abren sin nada. Entonces, para poder usarlo, hay que hacer, y lo mismo con Data Pliers, primero tienen que instalar el paquete y después cargarlo, las dos cosas. Entonces, creo que yo acá tenía un ejemplo abajito. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren instalar tidyverse, yo esto lo tengo con un comentario porque yo ya lo tengo instalado en mi computador. Pero ustedes básicamente corren la línea de código que dice instale el paquete, o sea, install.packages, ¿qué paquete quieren instalar? En este caso, el tidyverse. Y después lo cargan llamándolo. Entonces, cargue la librería tidyverse. La librería tidyverse, cuando ustedes la cargan, va a cargar la librería de data pliers también automáticamente. O sea, como que cuando cargo el tidyverse, automáticamente cargo muchos otros paquetes, incluido el paquete de data pliers. Entonces, o sea, lo voy a hacer aquí rápido. Si yo instalo este paquete en mi computador, ya lo tengo instalado, pero no pasa y lo vuelvo a instalar. Pues él básicamente va y se comunica con un servidor en algún lugar del mundo. Creo que a veces le pregunto a un servidor, depende de qué versión de R tenga uno. Y básicamente va a empezar a bajar los paquetes. Ya los bajó y ahora lo cargo. Y entonces eso automáticamente carga toda una serie de funciones adicionales que yo puedo usar. Sí, le di para instalar estos paquetes y parece como, o sea, se está como volviendo loca la computadora. Es normal. No, porque esto instala muchos paquetes. Muchos, porque es un paquete muy pesado. Entonces yo como ya lo tengo instalado, él básicamente como que va a revisa y dice, ya lo tengo instalado, entonces pues no hizo nada. Pero si ustedes lo están instalando, seguramente está bajando, o sea, deben aparecer como un resto de barritas azules así como rápido, ¿o no? Sí. Sí, eso quiere decir que está instalando cada barrita azul que se completa, es un paquete nuevo. Entonces está instalando muchos paquetes al mismo tiempo. No pasa nada, es bien. Y son paquetes muy útiles, entonces no pasa nada. Listo. Profesor, una pregunta. Sí. A mí también me aparece la leyenda en la consola que dice como conflict y aparecen varios paquetes. Esto acá. Sí. Sí, ¿Eso qué quiere básicamente decir? es cuando muchos paquetes, como no hacen parte de RBase, yo puedo escribir un paquete de R, digamos.
si quisiera. Y lo puedo subir y ustedes lo podrían bajar. Entonces yo puedo llamar a las funciones de mi paquete como yo quiera. Y yo podría, por ejemplo, llamar una función min. Entonces, él lo que te está avisando es, ojo, hay dos funciones en tu R que se llaman igual. Por ejemplo, a mí me está avisando. Hay una que se llama extract, o sea, porque yo tengo instalado ya en mi computador, que está en el paquete tidyr, y hay otra función que se llama extract, que está en el paquete raster. Entonces, como que si la vas a usar, yo voy a usar una de esas, y él no te va a avisar cuál. Entonces, si tú quieres avisarle cuál, él, como te lo dice acá, tienes que usar el paquete, la función, como para especificarle, usa la de este paquete. Es solamente cuando él usa la función, pues la única que hay. Ok. Gracias, bro. Sí. Entonces, pues digamos, con lo que yo tengo instalado, pues hay unos conflictos. Está la de select, la de lag, la de filter, en lo que yo tengo ya en mi R. Listo, entonces ya todos se la instalaron y lo cargaron. Entonces que se demora un ratito. ¿Sí? Sí, ya. Listo. Entonces, para crear variables con el tidyverse, se puede, normalmente se usa, pues hay varias maneras, pero se usa el paquete como la función mutate. Entonces, les vamos a mostrar aquí la lógica de cómo funciona esa función. Yo básicamente la puedo usar de dos maneras. Una es, omitan como lo que está a la izquierda, esta parte no la miren, miramos lo de la derecha. Yo le digo ADF, con la flecha le digo hazle un mutate, y ese mutate, o sea, es como mutar la base de datos, como dice el nombre, y lo que hace ese mutate es crearle como un hijo, un brazo nuevo o algo por el estilo, que se llame estado y asigna estos estados. Es una manera de decirlo. Otra manera de decirlo es, cojo mutate, le meto la base de datos y le digo el estado que quiero crear. Las dos cosas son equivalentes. Entonces, la primera es como que digo, coge la base de datos con el signo de mayor o igual entre los porcentajes, le digo, a esa base de datos hazle mutate, o la otra, a la función directamente le digo, ¿qué base de datos quiero que le hagas una mutación? Si ustedes hacen esto, vean que una la asigné de F1 y la otra la asigné de F2, se van a dar cuenta que las dos cosas son iguales. De F1 tiene los estados y de F2 tiene los mismos estados. Entonces, es como lo que a ustedes les parezca más intuitivo y fácil, literalmente. Las dos cosas son equivalentes. Listo. Eso es parte del paquete Data Pliers. Pero ¿puedes regresar un segundito nomás para volver a ver cómo... ¿Al R o...? Ajá, al R. Un segundo. Sí, dale. Es que no entendí bien la parte de los dos signos de porcentaje. Sí, mira, lo que hace esto es, coge la función de f y dice, a la función de f hazle algo. Eso es lo que quiere decir este como símbolo de mayor entre los porcentajes. O sea, es algo así y ahorita te digo qué. Y ahorita te digo qué, exacto. Entonces, hazle algo. Y entonces después viene el qué, ¿no? Entonces, ¿qué quiero que le hagas? Mútala. Y mútala, en este caso, sácale un hijo o un brazo nuevo, como quieras llamar, una variable nueva, que tiene, pues, que se llama estado y tiene estos estados, ¿no? Esa es una posibilidad. O la otra es, mira que acá en la opción 2, yo no le digo qué base de datos antes, sino que le digo, usa la función mutate, métele a esta base de datos, lo que quiero que le hagas algo, o sea, le digo como directamente a la función adentro, y créale este hijo o este brazo nuevo. Ok. La diferencia aquí es, en el primer procedimiento estás modificando una base de datos. Ah, no, en las dos estás creando una. En las dos nueva. la estás modificando, pero la estoy asignando, o sea, el resultado de ambas cosas la estoy asignando en df1 y df2, ¿no? Si la quisieras modificar, la manera sería poner df, digamos, al lado izquierdo, pues en la una o en las dos. O sea, ahí como que modificarías df. ¿Sí? Sí, perfecto. Gracias. Súper. Entonces, y pues como se dan cuenta, las dos bases de datos son iguales, entonces ustedes pueden hacer lo que a ustedes les parezca más intuitivo. A mí, por ejemplo, esto de como el porcentaje del mayor no me parece tan intuitivo, pero hay gente que le parece súper intuitivo y hace todo así. Está bien. O sea, no, ¿quién soy yo para decir que es más intuitivo que otra cosa, no?
Y yo puedo incluso comprobar que las dos son exactamente lo mismo. Hay una función que se llama identical, que básicamente yo le meto dos objetos en R y él me va a decir si los objetos son idénticos, o sea, posición a posición, el tipo de datos, todo. Y si yo le digo que son idénticos, él me va a devolver que sí, verdadero, son idénticos. Es literalmente lo mismo. No es parecido, es lo mismo. Listo. Como los objetos son idénticos, pues no importa con cuál me quedo. Entonces yo simplemente voy a quedarme con el primero y lo voy a llamar df. O sea, no importa cuál de los dos. Ok, entonces vamos a volver acá lo que estábamos viendo. Entonces, listo. Ustedes pueden usar mutate. Esto que hablamos del porcentaje se llama en inglés pipe. Entonces, muchas veces, si ustedes quieren googlear cómo hacer algo con pipe, pues ya saben, ponen pipe, pues R, cómo hacer, ¿no? How to, alguna vaina. How to add a variable, lo que ustedes quieran hacer, pues. Listo. También podemos usar, pues digamos, este pipe para crear nuevas variables, o pueden usarlo de otras maneras. Entonces, por ejemplo, acá, este ejemplo que yo tengo, le estoy diciendo, ADF, hazle con el mayor entre porcentajes, algo. ¿Qué lo va a hacer? Hazle una mutación. Quiero crear, entonces las mutaciones van a ser las siguientes. Una nueva variable que se llama más que 2 hijos, more than 2 kids, que va a ser verdadero o falso, básicamente comparando si el número de hijos es mayor que 2. Entonces va a ser verdadero si tiene más de 2 hijos y falso si no, como lo dice el nombre de la variable. Quiero crear otra variable que se llame 1 y va a tener el número 1 para todo el mundo. Como este vector, o sea, el número 1 es más cortico que el número de observaciones, él lo va a reciclar, ¿no? Es lo que habíamos hablado antes. Entonces lo va a usar el 1 muchas veces, pues todas las veces. Y voy a crear una variable que se llama niños más la posición y literalmente va a ser el número de niños más la posición. ¿Listo? Entonces, si digamos yo hago esto acá y le doy df, pues va a ser lo que pensábamos. Entonces, si tienes más de 2 hijos es verdadero, si no es falso, entonces va a ser verdadero solamente para las 2 primeras personas. Después va a haber una variable que se llama 1, que tiene un 1 para todo el mundo. Y por último va a tener niños más posición, pues que es como medio aleatorio, pero va a tener, entonces sería 1 más 3, 4 efectivamente. Para la segunda persona sería 2 más 5, 7, después 4, 4, 7. ¿Preguntas sobre eso? Listo. Entonces, ya, si quieren, dejemos acá, porque ya se acabó la clase. Y la próxima clase seguimos con, pues, nada, donde nos quedamos. Entonces, solamente como para que, como que no quiero que pierdan la motivación. Esto simplemente es como lo básico de R. Creo que una clase más de esto. Después vamos a ver básicos de programación. Después como unos tips de cómo programar bien y eso. Y ahí vamos a empezar a, ya digamos, la clase de estadística después. Pero lo que quisiera yo es que ustedes aprendieran cómo hacer todo lo que vamos a ver en la clase en R. Entonces, pues para eso necesito que primero sepan usar R. Entonces, un poquito de paciencia a los que ya saben usar R. Lo juro que se va a poner más fácil. Está fabuloso esto. Ok. Prof, última pregunta antes de terminar. Dime. Siempre que hagamos este tipo de cosas, ve que en vez de ponerlo todo en un renglón, cuando hacemos un data frame, lo pone separado, o sea, cada variable la pone en un renglón. ¿Eso lo tenemos que hacer a fuerza? No, esto simplemente es visualmente. Entonces, como que tú lo puedes, digamos acá en este ejemplo, yo lo podría haber hecho así. Bien viendo mi R, ¿no? Y entonces, nada, eso me va a dar exactamente lo mismo. El problema es que es como súper difícil de leer. Entonces, como que visualmente se ve un poco más como, ok, aquí está la variable 1, la variable 2, la variable 3, en este caso. Entonces, como que es más fácil ver que la variable 1, ¿no? Como que la crea así. Es simplemente como se ve más bonito, literalmente. Y, o sea, esto no lo echen como en saco roto de que se ve más bonito, porque el código tiene una cosa y es que los que van a mirar su código en el futuro van a ser ustedes mismos, pero van a ser ustedes dentro de, pues digamos en esta clase, de pronto en una semana, pero en la vida puede ser 2 años después de que lo escribieron. Y entonces nos van a acordar por qué decidieron haber hecho la variable 1, por ejemplo. Y entonces, como que es bueno que el código, uno, te da comentarios para saber qué se está haciendo, que si se dan cuenta mi código siempre tiene como un comentario con el símbolo de número, como que explica qué se hace. Y 2, pues que se vea bonito para que sea más fácil de leer para un humano, porque el humano van a ser ustedes mismos en el futuro. Entonces hagan la vida más fácil a ustedes en el futuro
haciendo las cosas bonitas hoy. Un tip de vida. Listo. Entonces, nada, entonces dejemos acá y la próxima clase seguimos con esto, pues donde nos quedamos. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias, profe. Chao, que les vaya bien. Gracias, profe. Gracias, profe. Buenas tardes. Bye. Gracias.